Muy bien. Bueno, entonces la idea, estamos llegando al final, no solo al final del querido libro de la sabiduría de Salomón, sino al final del curso entero. Hoy vamos a tratar de terminar de ver el contexto social y religioso en el cual se escribe el libro, que habíamos empezado la clase pasada, no sé si se acuerdan. La clase pasada terminamos viendo el tema de las persecuciones, ¿no? Habíamos hablado de cómo los judíos, que una vez que los griegos invaden toda esa zona, que Alejandro Magno conquista toda la Tierra Santa, los judíos, como los griegos tenían una actitud muy agresiva con ese tema, con el tema de que había que, todos los dioses, había que aceptar a todos los dioses, ¿no? Porque habíamos dicho que Alejandro quería crear un mundo nuevo, un mundo donde haya un hombre nuevo, que no eran ni griegos ni persas, y habíamos hablado de todo eso, ¿no? Pero cuando viene un famoso rey que se llama Antíoco Epifanes, Antíoco IV, él empieza a perseguir a los judíos porque los obligaba a hacer las cosas que hacían los griegos. Entonces los obligaba a comer cerdo, todas las cosas que los judíos no hacían y que a ellos les llamaba la atención, él los obligaba a circuncidarse, o sea, les cuestionaba la circuncisión. De hecho, llegó un momento que prohibió la circuncisión en la ciudad de Jerusalén, Antíoco, y otra cosa que hacía era que los obligaba a comer cerdo, que es, como todos ustedes saben, es una carne prohibida para el judaísmo, porque está en la Torá eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los judíos empezaron a resistir esa intromisión en su privacidad, en su forma de relacionarse con Dios. Y este rey en particular, este Antíoco, empezó a perseguirlos y a matarlos. Entonces el que no obedecía lo mataban. Y la clase pasada terminamos viendo el episodio de una mujer que, porque había circuncidado a sus hijos, las llevan arriba de todo en la puerta de la ciudad, que era una estructura. Uno dice la puerta de la ciudad, ¿no? Pero acuérdense cuando los que fueron a Tierra Santa, bueno, en Tierra Santa, pero si no, en España, en Italia, por todos lados hay puertas, la puerta de la ciudad, porque antiguamente muchas ciudades eran amuralladas, pero era un muro que rodeaba toda la ciudad, pero por algún lugar había que salir y entrar. Entonces la ciudad tenía una puerta, ¿no? Entonces vemos en Madrid, en Roma, por todos lados, esas puertas que eran enormes, altísimas, ¿no? Entonces las subían ahí arriba y las tiraban de ahí abajo. Entonces, y las mujeres con bebitos recién nacidos, porque los judíos circuncidan a los hijos al séptimo día de nacido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que morían y los judíos empezaron a preguntar, ¿cómo puede ser que yo tenga que morir si estoy haciendo algo que me pidió Dios, que me pidió Adonai, el Dios Yahvé, el Dios de los judíos, ¿no? Entonces decían, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde está Adonai? ¿Dónde está Dios? Si Él me dio este mandato, yo hago lo que Él me dice, y a raíz de hacer eso que Él me pide, me matan. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Es un Dios injusto? ¿Es un Dios malvado? ¿Cómo es esto? Evidentemente no puede ser. Entonces, empezaron a repensar todo, y la conclusión que sacaron, que fue un poquito lo que veíamos, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, es todo este desarrollo del tema del Espíritu Santo, de un Espíritu Santo que está relacionado con la sabiduría, y que cuando el hombre recibe ese Espíritu Santo, entonces se vuelve sabio. Y si se vuelve sabio, la forma de practicar esa sabiduría era la justicia. Y ahí nos habíamos quedado. ¿Mm? Muy bien, entonces les voy a compartir el documento que ya se los mandé. Todos ustedes están recibiendo los documentos que yo les mando por email, ¿no? ¿Sí? Háganme así. Muy bien. Les voy a compartir este documento que era el que estábamos viendo el otro día, que es ahí donde nos habíamos quedado. O sea, este fue la última, el episodio de las dos mujeres. eh, y ahora vamos a empezar con este, que es esta diapositiva, la diapositiva 14. Bueno, entonces, habíamos dicho que a todo este tema de
de la persecución, el libro de la sabiduría después, como lo vamos a ver en detalle, va a dar una respuesta bastante inteligente para resolver este problema que acabamos de discutir de que cómo puede ser dónde está Dios, ¿no? Bueno, vamos a leer este texto que, como les marco ahí, está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, del 1 al 4, y dice así: poco tiempo después, el rey envió al anciano Ateneos para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres tradicionales y a no gobernarse por la ley de Dios. Profanó el templo de Jerusalén y lo dedicó a Zeus olímpico. Esto no solo está acá en el segundo libro de los Macabeos, este episodio lo tenemos también en el libro de Daniel, y es lo que Daniel llama la abominación de la desolación. O sea, ¿qué quiere decir? Que peor no se puede estar, ¿no? Imagínense, no solo está el templo profanado, sino que el rey manda a construir una estatua, la estatua de Zeus olímpico, que no solo eso había hecho eso, sino que la cara de Zeus era la cara de Antíoco IV, ¿no? O sea, un horror. Es como si nosotros, para darles una idea, es como si en el altar o cerca del altar o al lado del tabernáculo de una iglesia pusiésemos, no sé, una mujer desnuda o una, no sé, una cosa horrorosa, ¿no? Una cosa inimaginable. Bueno, así era esto, ¿no? Bueno, sigue, dice: y el del monte Gerizim a Zeus hospitalario de acuerdo con el modo de ser de los habitantes del lugar. El avance del mal resultaba penoso y desagradable para todos, porque el templo estaba lleno de libertinaje y las bacanales de los gentiles que se recreaban con rameras se acercaban a mujeres en los recintos sagrados y además introducían objetos prohibidos. Bueno, acá esto hay que explicarlo un poquito para que ustedes entiendan qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, los cultos griegos, o sea, ¿qué es lo que hacen los griegos? Meten dentro del templo de Jerusalén, que era el lugar más sagrado del judaísmo, las costumbres religiosas de los griegos. Pero para que ustedes entiendan, todas las liturgias griegas tenían que ver con las fuerzas de la naturaleza, ¿ok? Y por lo tanto, el culto es un culto a la fecundidad. Normalmente todos los rituales eran cultos a la fecundidad. Ahora, no solo a la fecundidad de los seres humanos, era a la fecundidad de los campos, a la fecundidad de los animales y también a la de los seres humanos, ¿no? Entonces, así como nosotros ahora sacamos en procesión a un santo el día de la... Bueno, acá en Estados Unidos no es tan común, pero en Europa es muy común que cuando yo soy de una parroquia que está en nombre de un santo y llega el día de la fiesta del santo, agarran el santo y lo sacan hacia una procesión. Bueno, acá, perdón, los griegos hacían lo mismo, pero aunque ustedes no lo crean, lo que hacían era, hacían estatuas con formas de penes, ¿no? Y, o hacían estandartes donde dibujaban en el estandarte un pene y lo sacaban a pasear, lo sacaban en procesión. ¿Y por qué era eso? Porque el pene del hombre era un símbolo divino, porque acuérdense lo que ya les expliqué varias veces de cómo se creía que se formaban los niños, o se hacían los niños en la antigüedad, ¿no? No tenían, acuérdense que ellos no tenían ninguna noción de cómo era la fecundación, que el espermatozoide, que el óvulo, nada de todo eso. Entonces, ellos creían que la vida del ser humano estaba en el hombre, ¿no? Y por eso la representación del pene como la representación de la sexualidad masculina, porque el semen del hombre era, ahí estaba la vida del bebé. Después ese semen tenía que ser puesto en el interior de la mujer, que funcionaba como una especie de horno, de lugar, por decirlo así groseramente, ¿no? Un lugar donde esa vida, ese semen, iba a cuajar y se iba a convertir en un ser humano. Y la mujer, acuérdense que dijimos que la mujer lo que hacía, aparte era agregarle la sangre. Porque lo que ellos veían era que el semen no tenía sangre. Pero cuando el niño nacía, tenía sangre. Entonces decían, bueno, ¿la sangre de dónde salió? Bueno, se la dio la madre, ¿no? Porque aparte, cuando el niño nace, sale un montón de sangre durante el parto. Entonces decían, claro, es la mujer la que le da la sangre, ¿no? Entonces lo que hacen las mujeres es hacer fructificar a ese niño en potencia hasta que da luz. Entonces, por eso lo del órgano sexual masculino. Pero bueno, entonces,
Pero ¿qué era lo que pasaba? Que el fiel griego iba al templo a hacer estas liturgias, agarraba, compraba un cordero o un toro, lo sacrificaban, parte de esa comida iba para los sacerdotes del templo, la otra parte se lo comían ellos en comidas que organizaban a ese efecto, que formaba parte de la liturgia y que eran bacanales. Y como dicen los españoles, como de la panza sale la danza. Después lo que hacían era, tenían ahí en el templo, tenían relaciones sexuales con la sacerdotisa, o las mujeres que participaban tenían relaciones sexuales con los hieródulos que estaban ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba, porque acuérdense que la gran diosa del amor que tenían los griegos, que era Afrodita, era cuando se le hacía el culto a ella, todas estas liturgias incluían todo eso. Ella era la diosa del amor. Para que ustedes se den una idea, se calcula que en el templo de Afrodita en Grecia había 1500 prostitutas sagradas. 1500, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los varones? Iban, cocinaban la comida, le daban parte a los sacerdotes del templo, parte se la comían, y después iban y tenían sexo con estas mujeres. Pero no eran prostitutas, porque ellos no tenían el concepto de la prostitución, ¿no? Ellos lo hacían como parte de agradar a los dioses, era parte de la liturgia, ¿no? Bueno, por eso este está horrorizado por todas las cosas que estos griegos estaban haciendo en el templo de Jerusalén, ¿no? Bueno, entonces sigo leyendo. Dice, el templo estaba lleno de libertinaje y los bacanales de los gentiles que se recreaban con rameras se acercaban a mujeres en los recintos sagrados y además introducían objetos prohibidos. Claro, los objetos prohibidos eran los objetos del culto griego, que no son los del culto judío, pero fíjense lo que hacían en el templo, ¿no? Lo dice acá clarísimamente. Agarraban, claro, lo que para ellos como judíos consideraban rameras, pero en realidad no eran prostitutas, formaban parte de todo ese culto a la Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Bueno, entonces sigue, el altar estaba repleto de víctimas lícitas prohibidas por la ley. ¿Por qué prohibidas? Porque sacrificaban cerdos también, aunque también sacrificaban toros, ovejas, bueno, todo eso se comía en ese banquete, en ese bacanal, ¿no? Entonces sigue, no estaba permitido celebrar el sábado, ni guardar las fiestas tradicionales, ni sencillamente confesarse judío, ¿no? Entonces, fíjense lo que está explicando, ¿no? Lo que les decía yo antes. Entonces, eso es el ambiente terrible que ellos tienen que vivir en este momento y en el cual esto es muy importante entender de dónde sale el libro de la sabiduría. Sale de todo este marco social, religioso que estaba viviendo el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, bueno, como yo les decía el otro día, nosotros tenemos en la Biblia 2 libros de los Macabeos, el primero y segundo Macabeo, pero hay 4 libros perdón, 5 libros de los Macabeos que no son canónicos, pero sí son libros sapienciales. O sea, si bien no son parte de la Biblia, pero son parte de la literatura sapiencial, ¿no? Entonces, acá tenemos en este caso el martirio del anciano, perdón, del anciano Eleazar, ¿no? Bueno, y dice así, Antíoco le dice a Eleazar, anciano, tenía 90 años, antes de empezar con los tormentos, yo te aconsejo que comas carne de cerdo y salves la vida. Respeto tu edad y tus canas, aunque no me parece filósofo, ya que tanto tiempo has observado la religión judía. Fíjense cómo le dice, con un sarcasmo le dice, ¿no? No me parece filósofo porque practicas la religión judía, como diciéndole, si fuese filósofo serías más inteligente y no estarías haciendo eso, ¿no? ¿Por qué te repugna comer la excelente carne de este animal que nos regala la naturaleza? Obviamente se refiere al cerdo, ¿no? Es absurdo no disfrutar de los placeres inocentes e injusto rechazar los dones de la naturaleza. A mi modo de ver, cometerías una gran insensatez si en tus desvaríos sobre la verdad, fíjense cómo lo trata, ¿no? Tus desvaríos sobre la verdad, queriendo decir como que lo que el judío creía que eran verdades reveladas por la palabra de Dios eran todas tonterías, ¿no?
Dice, despreciarás mis razones para tu propio castigo. Es que no vas a despertar de tu irrisoria filosofía, no vas a terminar con tus razonamientos dementes y con una actitud digna de tu edad, discurrir lo que te conviene de la verdad. Obviamente que fíjense cómo está tratando de manipularlo, ¿no? Claramente, que es lo que siempre hace el poder, ¿no? El poder siempre trata de dominar, de manipular las conciencias, exactamente como pasa ahora, que desde el poder nos quieren convencer que el aborto es una cosa buena, es el cuerpo de que la mujer tiene la opción de hacer con su cuerpo lo que quiera, que la eutanasia está genial, porque total, cuando tú ya sabes que te vas a morir, no quieres sufrir, te suicidas y listo. O sea, siempre el poder quiere manipularnos y hacernos pensar y manipular nuestra conciencia, ¿no? Bueno, sigue diciendo, atienda a mi consejo humanitario. Claro, ¿por qué le dice eso? Porque, acuérdense lo que les dije, ¿por qué le dice humanitario? Porque ellos mismos creían que las leyes que ellos les daban, eso lo vimos en la clase pasada, que las leyes que ellos le daban eran buenas para las personas y se consideraban filántropos. Acuérdense que filántropo quiere decir amor a los seres humanos. Entonces como que le daba un consejo de amigo, ¿no? De amigo. Y dice, y apiádate de tu propia vejez. Piensa que si existe algún poder, claro, se está refiriendo a Dios, ¿no? Pero acuérdense que les dije que en el mundo helenístico ya no se llama más Dios, porque esos son los dioses que no existen. A Dios se lo llama ahora la fuerza, el poder, ¿no? Por eso dice, existe algún poder, porque es la forma esta nueva que tienen ellos de entender a Dios. Y sigo leyendo, que se ocupa de vuestra religión, te perdonaría cualquier transgresión que te veas obligado a cometer. Claro, lo que le dice es, bueno, yo voy y le digo a Dios, bueno, Dios, yo me obligaron a comer cerdo porque si no me mataba. Entonces lo que le dice este tipo es, si tu Dios es razonable, te tendrá que perdonar. Y si no es razonable, no vale la pena creer en él, ¿no? Bueno, ese es el conflicto, ¿no? Esto es lo que nos aporta del libro de la sabiduría, que ya vamos a ver cuando vayamos leyendo los distintos párrafos, que vamos a ver bastantes textos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver ahora un poquito el contexto, ¿no? Ya vamos entrando de a poquito en el libro. Entonces, este es el contexto más o menos que habíamos visto y en el cual va a ver la luz el libro de la sabiduría de Salomón. Y acá les pongo un resumen de todo lo que venimos diciendo. Yo creo que esta diapositiva está puesta como para hacer un resumen. Esta es la diapositiva 16, es como un resumen de lo que dijimos arriba en las otras 15, ¿no? Entonces, por un lado, el libro de la sabiduría de Salomón surge, dijimos, de la confrontación cultural que existe entre la fe judía tradicional con esta cultura helenística tan potente y tan diferente, ¿no? Y en algún momento tan agresiva cuando viene todo el tema de la persecución. Por otra parte, lo que hace el libro es intentar mantener esa fe al mismo tiempo que lo que hace es tratar de dialogar y tratar de reconciliar con esa cultura griega, ¿no? O sea, trata de hacer las dos cosas, no quiere perder la identidad, no quiere dejar de ser judío, pero al mismo tiempo quiere dialogar con la cultura judía. Pero el libro quiere también dar una respuesta religiosa y política a la gran pregunta que nos hacíamos antes. ¿Se acuerdan? Que la persecución de Antíoco Epifanes que ya habían pasado algunos años de esto, pero que todavía seguían rebotando los ecos, ¿no? Y que la gran pregunta era, pero entonces, ¿cómo puede ocurrir que yo como un judío practicante tenga que pagar mi fidelidad a Yahvé con mi propia vida? Entonces, ¿por qué hubo mártires? ¿Por qué la muerte se convierte en una especie de recompensa, de salario que Dios le paga a los judíos por ser fieles, ¿no? Entonces, bueno, esos son como un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Bueno, vamos a ver rapidito esto de la fecha. Bueno, la fecha es un tema todavía complicado, el tema de la fecha, y es un tema de lo cual no hay un 100% de consenso entre los biblistas. Hace poco, de acuerdo a algunos indicios de tipo lingüístico, acuérdense que una de las formas de datar los textos antiguos es analizar
la parte lingüística, ¿no? Es para que ustedes se den una idea. Sí, imagínense que alguien agarra un texto escrito ahora en el 2023, pero dentro de 2000 años, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que la persona, que esto fue escrito alrededor del 2023? Bueno, se fija la forma que tenía de hablar la gente, por ejemplo, en español, la forma que tenemos de hablar en español ahora, que no es la que era hace 100 años ni es la que era hace 500. O sea, es muy distinto. Entonces, eso nos da unos rasgos muy, muy importantes siempre, la parte lingüística, ¿no? Se calcula que fue alrededor del año 30, entre el 30 a.C. y el 14 después de Cristo, porque era la época del emperador Augusto, ¿no? Pero bueno, por eso dijimos antes de que calculamos que cuando se escribió este libro Jesús tenía alrededor de 14 años, más o menos, ¿no? Pero bueno, eh, habíamos dicho también que este libro es una síntesis, por decirlo de alguna manera, de la literatura sapiencial y la literatura apocalíptica. Habíamos dicho que en esta época empieza la literatura apocalíptica y va a ir todo hasta el Apocalipsis de San Juan. Entonces, pero esta es la época donde el pensamiento apocalíptico se desarrolla a pleno, ¿no? Durante la persecución de Antíoco. Y no termina hasta que viene la gran guerra, porque los judíos tuvieron con los romanos dos grandes enfrentamientos militares. El primero es el del año 70, que lo hace Tito, cuando viene y destruye el templo de Jerusalén, pero después de eso, Tito se va, Tito después termina siendo él el emperador, y en el 135 hay una nueva rebelión, que en realidad empieza en el año 132, hay una nueva rebelión que cuando era Adriano el emperador, entonces él manda un ejército, que este ejército lo que hace es terrible porque deja a Jerusalén completamente destruida, la ciudad, le cambia el nombre, le pone a Elia Capitolina, que quiere decir el palacio de Júpiter, y le prohíbe completamente a los judíos vivir, los echa a todos, ningún judío podía vivir en Palestina, ¿no? Bueno, de hecho, fíjense que fue tan importante esto que pasó en el 135, que los judíos se van de Tierra Santa y no vuelven hasta la Edad Media, porque claro, todos se van, se dispersan por todo el mundo, por todas las ciudades griegas, ¿no? Por Alejandría y por todas las ciudades de Grecia, y por Europa, y cada uno empieza a establecerse y empieza a hacer su vida en cada uno de esos lugares. Entonces, bueno, ya quién quería volver a la Tierra Santa, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano, ya quién habían pasado siglos, entonces decía, bueno, ¿quién quería volver para atrás a la Tierra Santa, ¿no? Así que bueno, ese es el desastre del año 135. Bueno, entonces ahora vamos a ver rapidito un poquito este tema vamos a expresar un poquito las ideas que tiene el libro, para que cuando los leamos empecemos a entender qué es lo que leemos, ¿no? Entonces, dijimos la vez pasada que el libro lo que hace es identificar la sabiduría con dos conceptos. Dijimos primero, la sabiduría es un Espíritu Santo, eso ya lo expliqué, y la sabiduría es la justicia. Entonces habíamos dicho de que esto parte de que Dios es el único sabio. La única forma de que yo adquiera la sabiduría es que Dios me la comunique. Y al Dios comunicármela es dándome ese Espíritu Santo, un Espíritu Santo, que dijimos que no es la tercera persona de la Santísima Trinidad nuestro, es otro concepto que ya lo explicamos. Pero bueno, pero en cuanto yo recibo ese Espíritu Santo y me hago sabio, empiezo a actuar de acuerdo con esa sabiduría. Entonces, en cuanto la sabiduría esa sale de mí en forma de actitudes, de dichos, de acciones, eso es la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Es que yo recibí primero un Espíritu Santo, ese Espíritu Santo me hizo sabio, la práctica de esa sabiduría son actos, dichos, cosas que yo hago que son la justicia. A eso le llama la justicia. Entonces, la sabiduría que viene de Dios es un Espíritu Santo. Acuérdense, estamos en el Antiguo Testamento, esto no es el Espíritu Santo nuestro.
Entonces, cuando yo actúo sabiamente, es que actúo con justicia, actúo justamente, ¿no? Por lo tanto, en el libro de la sabiduría es la justicia, ¿no? Entonces, en la tradición bíblica habíamos dicho que el concepto de espíritu es el concepto de relación. Entonces, de hecho, después vamos a decir, en teología católica, cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo es la relación de amor del Padre con el Hijo. El Espíritu siempre es relación. Dios, que es totalmente trascendente, que está mucho más allá de todo el mundo creado, que es el mundo en el que vivimos nosotros, no se relaciona con nosotros y con toda la creación de forma directa, siempre lo hace a través de mediaciones. ¿Cuáles son esas mediaciones? Bueno, nos enseña la Iglesia que las mediaciones son la palabra de Dios, para los judíos también. Para los judíos será, cuando se escribe este libro, ¿cuáles son las mediaciones? El ángel de Yahvé, que lo vemos en todo el Antiguo Testamento haciendo un montón de cosas. La Shekinah, que habíamos dicho, que era la presencia de Dios. Y los distintos espíritus santos que ya también habíamos hablado. Fíjense que por eso en el Apocalipsis están los 7 espíritus, ¿no? Que se habla de los 7 espíritus. Esos espíritus santos es el Espíritu Santo y esos 7 espíritus son los 7 dones del Espíritu Santo. Eso yo les estoy explicando ahora cómo la Iglesia interpreta esto que los judíos decían, ¿no? Entonces los judíos decían, Dios nos comparte distintos Espíritus Santos. En realidad nosotros a eso le llamamos los dones del Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver. Entonces, el primer don del Espíritu Santo es la sabiduría. El segundo es el entendimiento, el discernimiento. El tercero es el consejo, etc. Entonces, para lo que para nosotros son dones, para ellos serán espíritus santos, ¿no? Muy bien, entonces, identificada la sabiduría con un Espíritu Santo, entonces vamos a ver cómo está concebida. Y está concebida como una forma de relación con Dios, ¿no? Como una forma de relación con Dios, con el hombre, y por lo tanto como un don divino. Por eso cuando Él, es ese don que Él me da, ¿no? Ellos lo entendían así. Fíjense cómo esto coincide con lo que habíamos dicho en el libro de Ben Sira, ¿no? Que en el libro de Ben Sira habíamos dicho que la sabiduría estaba en la Torá, ¿se acuerdan? Ben Sira decía, si quieres ser sabio tienes que leer la Torá y obedecer lo que la Torá te dice. Bueno, ahora en el libro de la sabiduría me va a decir algo semejante, pero quizás un poquito más complejo. Me dice, bueno, la sabiduría es un Espíritu Santo que Dios me da a todos los que lo quieren tener y la buscan. En cuanto yo la tengo me vuelvo sabio y cuando me vuelvo sabio soy una persona justa, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos. Fíjense cómo el autor acá prepara de esta manera, con estos conceptos que acabamos de ver, vamos a ver cómo prepara la respuesta que le va a dar a este problema que habíamos dicho, ¿no? Del tema de la muerte del mártir. Fíjense que esto no es como el planteo del libro de Job, que habíamos dicho del tema del sufrimiento del inocente, o podríamos llevarlo hasta el extremo, la muerte del inocente, ¿no? No se trata de esto, es la muerte del mártir. Esto lo quiero resaltar bien porque es el tema de morir porque yo estoy obedeciendo los mandatos divinos, ¿no? Para hacerles un paralelismo, es como si yo dijera, bueno, nosotros acá en Estados Unidos, a partir de mañana, el que se va a confesar y comulga, lo matan. Entonces, sí, bueno, pero ese es el mandato que nos dio Jesucristo a nosotros, que tenemos que cuando cometemos un error ir a confesarnos y para tener una comunión con Él tenemos que tomar la comunión durante la misa. Bueno, pero si yo hago eso me matan. Bueno, entonces alguien podría decir, bueno, pero entonces es el precio que hay que pagar, ¿no? Y aparte, en muchos casos, como ya vimos, era una muerte de la cual uno podía zafarse con mucha facilidad, porque fíjense cómo lo que acabamos de leer del anciano Eleazar, era una muerte que él hubiese podido fácilmente, con una pequeña mentira, él podía haber zafado de la muerte. Pero bueno, justamente no se puede mentir, porque eso es uno de los mandatos de Dios también, ¿no? Entonces, bueno,
¿Cuál es el sentido? Porque lo que ellos decían era, esta muerte no tiene sentido. Lo van a matar a Eleazar por no comer cerdo, pero si Dios me manda eso. Mataron a esas mujeres por circuncidar a los hijos, pero si Dios me manda eso, es una muerte que no tiene sentido. Bueno, entonces lo que ellos dicen en este libro de la sabiduría es, para todos los demás, la muerte de los mártires es un absurdo, es una cosa incomprensible, tonta, sin sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que dicen ahora es, no, porque si tú tienes el Espíritu Santo, entonces sí tiene sentido, ¿no? Porque yo no es que mi muerte es un sinsentido, porque yo recibí el Espíritu Santo y yo hago lo que el Espíritu Santo me dice, entonces lo que hago es cumplir con la palabra de Dios y Dios, la recompensa que me va a dar va a ser la vida eterna. Entonces, pero solo pueden entender eso los que tienen el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que dice el libro de la sabiduría. Entonces, la cuestión del libro es, uno puede decir, ay, qué tonto es este viejo Eleazar, se deja matar por no, ni siquiera decir que comió cerdo, ¿no? Y otros dicen, es un mártir. Bueno, el que dice es un mártir es porque recibió el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo dice que Eleazar es un tonto. Entonces, pero la sabiduría se identifica también con la justicia. Ese Espíritu Santo, concebido como sabiduría, tiene también una dimensión del conocer, no cognoscitiva, diríamos, porque nos da a conocer. Fíjense como el primero de los dones, ahora estoy hablando del cristianismo, el primero de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. El segundo don es la inteligencia, el tercero es el don de los consejos. Fíjense que son todos dones intelectuales. Después vienen los dones materiales. Y el último don, el séptimo, es el temor de Dios, que dijimos 20 veces que es la práctica de los sacramentos. Entonces, la justicia es para nuestro autor, y de acuerdo con todo lo que él recibe de la tradición, el compendio y el resumen de todas las virtudes. Entonces, lo voy a volver a decir. Para nuestro autor, la justicia, que dijimos que es la consecuencia de haber recibido primero el Espíritu Santo de la sabiduría, ¿no? De acuerdo con el autor, es el compendio y el resumen de todas las virtudes. Entonces, esta justicia, de vuelta, no es la justicia social, no tiene ese sentido de relaciones económicas, laborales, no, 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 no. Es la justicia como conjunto de todas las virtudes, ¿no? Más aún, el libro de la sabiduría, que como después lo vamos a ver, va a decir que la sabiduría se divide en prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Que fíjense, ¿qué son prudencia, justicia, fortaleza y templanza? Los 4 virtudes cardinales. Y ahí la justicia tiene como 2 sentidos. Primero, es el conjunto de todas las virtudes y segundo, es la justicia social, ¿no? Precisamente quien ha recibido ese Espíritu Santo, que es la sabiduría, actúa de acuerdo con él, practica la justicia y en consecuencia, en el libro de la sabiduría, ser sabio y ser justo son prácticamente sinónimos. Yo digo ahí, en el último punto de esa diapositiva que les puse, ser sabio y ser justo se identifican. Claro, se identifican porque, como les acabo de explicar, son dos cosas que son una consecuencia de la otra, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, entonces, ahora viene el gran elemento que le da sentido a todo esto, que es que ya lo vamos a leer, que es la afirmación de que la justicia es inmortal. Esto está en Sabiduría, capítulo 1, versículo 14. ¿No? El autor lo dice así tal cual: la justicia es inmortal. Que sin duda, sin ninguna duda, es la tesis de todo el libro, ¿no? Entonces, ¿qué dice el libro de la sabiduría? Que la justicia es inmortal. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cuando el mártir se muere, cuando el judío fiel que cumple con el mandato de Dios lo matan, solo aparentemente muere.
son los necios, o lo que es lo mismo, los injustos, los que no tienen el Espíritu Santo, los que creen que esa persona se muere, pero los que sí recibieron el Espíritu Santo de la sabiduría, y que son sabios y que son justos, saben que la persona no muere porque pasa la vida con Dios. Y aquí radica la razón fundamental de la inmortalidad para el libro de la sabiduría, ¿no? Entonces, acuérdense, dijimos, hay solo 3 libros en el Antiguo Testamento que nos hablan de la vida eterna, que son el libro de Daniel, el segundo libro de los Macabeos y el libro que estamos leyendo, o que vamos a empezar a leer, el libro de la sabiduría. Para todos los demás libros del Antiguo Testamento, la vida se acaba con la muerte. ¿Ok? Les expliqué que cuando se tradujo la Biblia al griego, se modificaron eso. El traductor modificó algunas cosas y las cambió, porque cuando los libros, cuando los libros del Antiguo Testamento se tradujeron al griego, por ejemplo, el libro de Job, ya creían los judíos en la vida eterna. Entonces, el traductor no solo traduce el texto original, sino que lo mejora, ¿no? Entonces, y le pone esa impronta respecto al tema de la vida eterna, ¿no? Entonces, estos 3 libros que son de la época de la persecución. Fíjense qué curioso, ¿no? Los 3 libros, dijimos, el libro de Daniel, el segundo libro de los Macabeos y el libro de la sabiduría. Entonces, ¿cómo nace en Israel la idea de la vida eterna? Así nace. Nace a raíz de la persecución, nace de pensar que si Dios nos manda a que circuncidemos a nuestros hijos y cuando los circuncidamos nos tiran de la muralla para abajo, tiene que haber una vida después de la muerte, porque si no hay vida después de la muerte, entonces dijimos, este es un Dios que no vale la pena creer en él, es un Dios injusto, un Dios que es arbitrario, un Dios que no es Dios, porque Dios por el propio concepto de Dios no puede ser ni justo ni arbitrario. Entonces, es necesario que haya una vida eterna, ¿no? Entonces, estos 3 libros que nos hablan de la vida eterna, pero nos hablan de la vida eterna desde 3 perspectivas diferentes. El libro de Daniel dice que hay una vida eterna para los buenos y para los malos, pero unos, los buenos, van a ir al gozo eterno y otros van a ir al castigo eterno. Fíjense cómo esto es una cosa que hereda toda la teología católica, ¿no? Porque nosotros creemos eso, nosotros creemos que una vez que nos morimos vamos a tener un juicio personal y iremos al cielo o iremos al infierno. Bueno, eso viene un poco del libro de Daniel. El segundo libro de los Macabeos, que es el otro de los 3 libros que dijimos que nos habla de la vida eterna, no dice eso, dice que solo hay vida eterna para los buenos, para los malos no. Entonces, de hecho, hay en el segundo libro de los Macabeos hay un cuento famoso, una historia famosa de un niño pequeño que era uno de 7 hermanos, que el gobernador los va a matar. Entonces el niño le dice al gobernador, yo voy a resucitar y tú no, le dice, ¿no? Entonces, lo que dice el libro del segundo de Macabeos es, los buenos resucitan, para los muertos la vida termina con la muerte. Y en el libro de la sabiduría lo que dice es que hay vida eterna, pero que la justicia es inmortal. O sea, estamos influidos en el mundo griego por toda la filosofía de Platón, que decía que lo importante eran las ideas. Y para Platón, las ideas son inmortales. Entonces, la idea de que la justicia es inmortal viene de ahí. Entonces, si yo soy justo, me contagio de la idea inmortal de la justicia. Y esa idea me hace inmortal a mí. O sea, yo soy inmortal por contagio. Tengo una vida eterna por contagio. Entonces, fíjense cómo esto significa que en el Antiguo Testamento la inmortalidad no se establece no se define como lo hacemos nosotros desde la antropología, desde pensar qué es el hombre y por qué Dios hizo al hombre, sino desde la teodicea. ¿Qué es la teodicea? Es justamente la rama de la filosofía que se encarga de estudiar a Dios, ¿no? Entonces, surge de ver cómo es Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento no piensa que el hombre es inmortal porque Dios lo ha creado inmortal y tiene un arma inmortal, y eso es el hombre, o sea, desde la antropología. No, sino desde la teodicea, es decir, porque si el hombre no es inmortal, Dios no existe. O sea, es de pensar a Dios
no de pensar al hombre. Nuestra idea de la inmortalidad viene de pensar cómo Dios hizo al hombre, desde la perspectiva del hombre, porque Dios nos hizo así, nos dio un alma inmortal, etcétera, etcétera. Esto no. ¿Qué dice el libro de la sabiduría? No. Es desde pensar a Dios. El hombre es inmortal porque si no, Dios no existe. Obviamente que esto no forma parte de la fe cristiana, nosotros no creemos en esto es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo, los seres humanos somos tan mortales como cualquier otro animal, ¿no? Todos nos morimos, nosotros, los monos, los leones, los osos, todos se mueren. Entonces, la pregunta que se hacían era, bueno, pero entonces, ¿por qué nosotros podemos resucitar y los animales no? ¿No? Entonces, bueno, justamente porque por pensar a Dios como es Dios, ¿no? ¿Qué dicen estos? No, pero Dios no puede hacer milagros a tontas y a locas, ¿no? Esto me hace acordar a la frase esa famosa de Einstein que decía que Dios no juega a los dados. Entonces, bueno, el hombre está llamado a la inmortalidad. Nosotros que compartimos, por ejemplo, compartimos el casi 99% de los genes con los monos. Tenemos casi un 1% de diferencia. Pero en ese 1% de diferencia está en que nosotros estamos llamados a la inmortalidad y el mono no. Y esta es una cuestión antropológica, como la pensamos nosotros, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de la teodicea, sino que también es una cuestión de cómo pensamos al hombre desde la perspectiva antropológica. Pero el Antiguo Testamento la entiende desde el punto de vista de la teodicea. Entonces, lo que dicen ellos es, el hombre es inmortal en este libro de la sabiduría, no tanto porque Dios lo creó así, con un alma inmortal, ¿no? Que es una idea que en algunos pasajes del libro ya lo vamos a ver, que el autor lo da como por supuesto ese tema, ¿no? Pero aunque no lo dice nunca abiertamente, sino porque el hombre recibió el espíritu de la sabiduría, o lo que es lo mismo, el espíritu de la justicia, y eso lo convirtió en inmortal. ¿Eh? O sea, espero que lo hayan entendido porque es un temita un poquito quizás complicado, pero bueno, espero que me hayan podido seguir para entender porque es el tema central del libro este, ¿no? Entonces, el libro de la sabiduría, como también el libro de Daniel, el segundo libro de los Macabeos, aborda este tema de la vida eterna, dijimos, desde la perspectiva de la teodicea y no desde la antropología, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era, ¿por qué Dios le puede pedir al hombre fidelidad a los mandamientos? ¿Por qué el hombre le puede pedir ¿por qué Dios le puede pedir al hombre que circuncide a sus hijos varones si después por eso me van a matar? ¿Por qué Dios le pide al viejo Eleazar que no coma carne de cerdo a sabiendas de que el rey lo va a matar? Bueno, por una razón muy fácil, porque la justicia es inmortal. O dicho de otra manera, porque Dios resucita a los muertos. Porque Dios resucita a los muertos. Y esta vida que vivimos ahora no es el final, ¿no? Bueno, muy bien. Y llegamos al último... Ah, no, faltan dos. Perdón. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo el autor responde a estas tres preguntas tradicionales que tienen que ver con lo sapiencial, ¿no? Entonces, a la primera, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿cómo se explica la presencia en el mundo de la muerte? ¿Eh? Y a una quizás la podemos poner más difícil. La victoria de la muerte cruel, que además al mártir el mártir la sufre por sus buenas obras y por su fidelidad a Dios, ¿no? Entonces, bueno, entonces la respuesta es, se explica por la presencia en el mundo y en el corazón de muchos hombres de la injusticia, que es lo contrario de la justicia. Entonces, como les falta ese Espíritu Santo, les falta esa relación con Dios, que es amigo de la vida y resucitador de los muertos, entonces por eso hacen eso. Pero Dios es bueno y Dios resucita a los muertos, ¿no? Bueno, a la segunda, ¿podemos seguir creyendo que Dios es bueno cuando le exige a los hombres un testimonio martirial y con ello de la muerte? Bueno, entonces, esto es pura
es pura filosofía platónica, ¿no? Esto es puro Platón. Lo que están viendo, ¿se acuerdan del tema de la caverna? Cuando estaban en la caverna, que había una luz y la sombra, etc. Entonces, la realidad es que las ideas son inmortales y la idea de la justicia es inmortal. Y Dios no abandona a los fieles a la muerte porque Dios es amigo de la vida. O sea, al revés, lo que en realidad hace Dios es premiar al mártir con la inmortalidad. Entonces el mártir solo aparentemente muere, en realidad pasa la vida con Dios. También es verdad que eso solo lo saben los que dijimos que ¿quiénes entienden eso? Los que también recibieron el espíritu de la sabiduría, mientras que los justos pasan, los injustos pasan la vida sin saber eso, ¿no? Bueno, a la tercera y última. ¿Cómo tiene que ser la actuación del hombre? Bueno, la actuación del hombre cobra su sentido con la práctica de la justicia. Obviamente, ahí reside la verdad y el sentido de la existencia humana, porque dijimos que en la justicia está la semilla de la inmortalidad. O sea, si yo, de vuelta, si yo busco recibir ese Espíritu Santo de parte de Dios, recibo ese Espíritu Santo me hace sabio, la práctica de esa sabiduría me vuelve justo y esa justicia me contagia de inmortalidad, entonces ese es el fruto, ¿no? Fíjense cómo que el fruto de todo eso es la vida eterna. Entonces, si establecemos el sentido de la existencia en la justicia, todo lo demás me da igual. Da igual vivir que morir, ser pobre que ser rico, ser alto que ser bajo, ser rubio que negro, da lo mismo, ser enfermo que sano, porque el sentido de la existencia no está en eso, sino que el sentido de la existencia está en la justicia, porque la justicia es lo que me hace inmortal. ¿Eh? Bueno, muy bien. Y ahora sí, llegamos a esta última diapositiva, donde, bueno, entonces, en el libro de la sabiduría hay dos tipos de hombres. Dijimos, los que recibieron el Espíritu Santo y por lo tanto son sabios y por lo tanto son justos y por lo tanto van a gozar de la vida eterna, ¿no? Y los que, por no haberlo buscado, no recibieron ese Espíritu Santo. Ya que la sabiduría se le da a todo el que lo busca, ¿no? Eso lo vamos a leer después en el capítulo 6, ya lo vamos a ver. Entonces, para el libro de la sabiduría, esos que dicen la fe es un don de Dios, como a mí no me lo ha dado, listo, entonces a mí no me toca. Bueno, lo que pasa es que no es así, porque yo la tengo que buscar, ¿no? La tengo que buscar. Entonces la sabiduría lo que dice es, bueno, te tienes que poner a tiro para que Dios te la dé. O sea, el hombre la tiene que buscar activamente, la sabiduría, no es una cosa que me va a venir del cielo, ¿no? Entonces, el horizonte de la vida es estrictamente intramundano de esta vida, ¿no? De acuerdo con la concepción materialista. Para el libro el que es materialista y el día que se muere, ¿no? Entonces, es como, para traducírselos a lo de hoy, es como si nosotros creyéramos que las personas que son ateas, las personas que no le importa a Dios, que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que no le importa nada, el día que se mueren, desaparecen. Listo, ahí terminó. O sea, no hay vida eterna, no hay castigo, no hay nada. Termina ahí. En cambio, lo que nosotros decimos es, no, el que se porta mal va a tener también su castigo, ¿no? Y el que se porta bien va a tener la vida eterna. Entonces, fíjense cómo se crea como una nueva concepción humana de las cosas, ¿no? Y una percepción también diferente de la realidad, que justamente lo que logra hacer es ir más allá de las apariencias, ¿eh? Que es muy lindo y que es un poco el comienzo. Todos estos tres libros son como el caldo de cultivo donde después va a surgir nuestra teología, ¿no? A pesar de que, como les dije, esto no es teología católica. Muy bien. Damos por terminado esto. Espérenme un segundo. Muy bien. Ahora les voy a compartir otro documento porque lo que vamos a empezar a hacer, como ustedes ya me conocen, vamos a empezar a leer el libro, que es lo que a todos nos importa.
porque leyendo el libro vamos a... esperen, primero les voy a compartir muy brevemente, vamos a ver la estructura del libro, no me quiero gastar mucho tiempo en eso. Acá tienen rapidito la estructura del libro. Después yo se lo mando esto para que ustedes cada uno lo vea. Bueno, entonces el libro está dividido básicamente en dos. Tiene una primera parte que se llama el libro escatológico de la sabiduría, que empieza cuando comienza el libro, en el capítulo 1, y ahí les voy poniendo cómo son los distintos subcapítulos. Esto lo van a encontrar en sus Biblias. Muchas de sus Biblias también mencionan cuándo empieza y cuándo termina estos capítulos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan que los gobernantes amen la justicia, el impío invoca la muerte, el designio oculto de Dios, etc. Bueno, y la segunda parte es el elogio de la sabiduría. Hay un discurso muy lindo de Salomón, donde va hablando de distintas cosas, de la sabiduría y las riquezas y la ciencia, etcétera, etcétera. Hay una oración muy linda de Salomón. Después viene una tercera parte, donde es la sabiduría en la historia, donde habla de los patriarcas, habla de la sabiduría y los patriarcas, entonces menciona a esos que les pongo ahí, Adán, Caín, Abraham, Lot, etcétera. Y por último, la sabiduría en el Éxodo, que hace todo un análisis del libro del Éxodo y con esta visión nueva, ¿no? Entonces, el poder y la misericordia de Dios, el falso culto, las lluvias, la muerte. Bueno, hasta el capítulo 19, que ahí termina el libro. Después yo les paso esto para que lo miren un cachito. La verdad que no vale la pena que nos detengamos mucho en eso, porque tenemos mucho para leer. Bueno, entonces, vamos a comenzar a leer el libro. Muy bien. Entonces, esto es el comienzo del libro. Esperemos un cachito. Esperemos un cachito que me... Miren que se me colgó la máquina. Ay, esperen, porque yo tenía este texto no es. Ay, me equivoqué de documento. Bueno, acá está. Ahí está. Bueno, discúlpenme la demora, que se me había colgado la máquina, no podía moverla. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, entonces empiezan. Amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra. Obviamente que se está dirigiendo formalmente a los gobernantes, pero esto es para cualquier persona que lo quiera oír, ¿no? Tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Claro, la idea es que para conocer a Dios es necesaria la sencillez de corazón. Y quien en vez de la sencillez de corazón se muestra orgulloso, que se hace el sábelo todo, entonces esa persona no puede alcanzar a Dios. Fíjense cómo esto tiene conexión también con nuestra espiritualidad, ¿no? Nosotros somos así también, pensamos eso, que la forma de buscarlo a Dios es con sencillez de corazón. Bueno, lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. O sea, es lo mismo que cuando
le piden a Jesús un signo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que le dicen, bueno, si eres el Hijo de Dios, demuéstranos que... Y siempre le estaban pidiendo signos. Que en definitiva Jesús lo interpreta como una tentación a Dios, ¿no? Es intentar someter a Dios a nuestras pruebas. ¿Se acuerdan cuando Jesús, en todos los evangelios, Jesús al principio de su ministerio, al principio de todo, es llevado al desierto y sufre las tentaciones del demonio? Y el demonio le dice en la segunda tentación, si eres el Hijo de Dios, tírate del templo, ¿se acuerdan? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? No tentarás al Señor tu Dios. Claro, ¿cuál es la tentación? La tentación es que lo que tendrá que haber hecho Jesús tendría que haber hecho una rueda de prensa y haber dicho, el jueves que viene a las 12 del día me tiro del alero del templo. Y van a ver cómo llego y no me pasa absolutamente nada y así demuestro que soy el Hijo de Dios. En eso consiste la tentación a Dios. Tentar a Dios es pedir que Dios haga lo que yo considero que es bueno y santo, pero es lo que yo quiero que haga, no lo que Él quiere hacer. Y la tentación a la que está haciendo referencia acá el autor es a que Dios intervenga para salvar a los mártires. Entonces, ¿cuál es la tentación? Bueno, dijimos, Antíoco Epifanes, el anciano Eleazar, que dice, yo llevo 90 años cumpliendo la ley, ahora que me estoy a punto de morir, me obligan a comer carne de cerdo y me van a matar. Bueno, que venga Dios y me salve. Esa es la tentación, ¿no? Es lo menos que se le puede pedir a Dios después de haber estado 90 años siendo fiel a Él, ¿no? Que venga y me salve. Esa es la tentación, de esa tentación habla. Bueno, los razonamientos retorcidos alejan de Dios. Bueno, ¿cuáles son los razonamientos retorcidos? Bueno, como decíamos antes, Dios tiene que intervenir a mi favor, Dios me tiene que venir a salvar. Y eso lo podemos aplicar a hoy, ¿no? ¿Cuáles serían los razonamientos retorcidos hoy? Bueno, no sé, llevo 60 años de monja, 30 años de sacerdote, siempre he hecho lo que me mandó la iglesia y ahora me da un cáncer. ¿Cómo tengo cáncer? ¿Y dónde está Dios? O yo soy un hombre bueno, tengo muchos hijos, siempre amé a mi esposa, siempre amé a mis hijos, y ahora tengo ELA, y me estoy a punto de morir. ¿Y cómo puede ser que tenga que sufrir el ELA si fui un hombre bueno? ¿No? Bueno, eso es el razonamiento retorcido. Bueno, sigue diciendo, puesta a prueba, la fuerza refuta a los necios. Claro, la fuerza es Dios, ¿no? La fuerza es Dios. Lo que pasa es que en el mundo griego se emplean una serie de palabras que se llaman metonimias, que son palabras que hacen alusión a otra cosa, y acá la fuerza, el poder, habíamos dicho, que va a ser la representación de Dios, ¿no? De estos dos conceptos de la fuerza y el poder van a salir todos, porque el hombre lo que está pensando es el griego el griego de Alejandría que va a leer su libro, y por eso, fíjense que lo va a poner, bueno, acá no lo puse en mayúscula, ¿no? En el texto este no está en mayúscula, pero en el texto original está en mayúscula, ¿no? Porque son como metonimias de Dios, ¿no? Bueno, dice, la sabiduría, esperen que, vamos a correr esto. La sabiduría no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. Claro, bueno, alma y cuerpo están ahí en paralelismo sinonímico, o sea, están como sinónimos, porque en el mundo griego, ya desde la época de Platón, se entiende que el hombre se compone de un alma y un cuerpo. Entonces, él está hablando del hombre todo, ¿no? Lo ve como un alma y un cuerpo. El pecado acá es la desconfianza a Dios, pedirle a Dios que actúe, ¿no? El Santo Espíritu que nos instruye huye del engaño. Bueno, habíamos dicho que la sabiduría es un Espíritu Santo. Y aquí dice el Espíritu Santo de la instrucción, ¿no? Entonces, fíjense, esto es una cosa del lenguaje. Fíjense cómo es el lenguaje. Porque nosotros en español decimos, el tonto de mi hermano. Entonces, eso quiere decir que mi hermano es tonto y no que mi hermano tiene un tonto. Entonces, el Santo Espíritu de la instrucción lo que significa es la instrucción que es un Espíritu Santo. Y la instrucción es sinónimo de la sabiduría. ¿Se entiende eso?
Por eso dice el Espíritu Santo. Bueno, entonces sigue, dice, se aparta de los razonamientos sin sentido y se aleja cuando está presente la injusticia. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo es refutado? Bueno, cuando le dicen al anciano Eleazar, tú sé responsable con tu edad y toma las decisiones razonables, come la carne de cerdo, no te vas a envenenar, no te va a pasar nada, y di que has comido y así salvas tu vida. Y le dice el rey, yo te voy a colmar de honores. Bueno, el anciano Eleazar no puede decir nada. Él tiene el Espíritu Santo de la instrucción, él es sabio porque es justo, pero es refutado. La palabra es la que se emplea en los juicios. Fíjense cómo en los juicios el defensor tiene que refutar al fiscal que lo acusa. Entonces aquí estamos estableciendo un juicio. Eleazar, que no quiso comer carne y lo mataron, ¿es sensato o es un imbécil? Si te van a matar, ¿no te parece una imbecilidad no comerte un bocadito de carne de cerdo y salvar tu vida? ¿Y el engaño cuál es? Es decir, que hay que hacer sacrificios a los dioses para salvar la vida, que no hay que ser fiel a los mandamientos de Dios. Y esos son los razonamientos necios, injustos de lo que está hablando el autor, ¿no? Entonces sigue, dice, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja sin castigo las palabras del blasfemo. ¿A qué se está haciendo referencia? ¿Dónde está la blasfemia? Es decir, que Dios no salva a los justos. Blasfemar no son las malas palabras, sino es decir que Dios, decir de Dios algo que no le corresponde a Dios. Entonces, la idea es, ¿Dios abandonó a los 7 hermanos macabeos a la muerte? El que diga eso es un blasfemo. ¿Se entiende? Bueno, y sigue diciendo, Dios es testigo de sus sentimientos, vigila puntualmente su corazón del que blasfema, ¿no? Eso es lo que dice el autor. Y escucha lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra, y el que todo lo contiene conoce cada voz. O sea, todas las cosas que se dicen van a ser juzgadas por Dios, ¿no? Fíjense que dice que el Espíritu del Señor llena la tierra y el que todo lo contiene conoce cada voz. Por eso, quien dice cosas malas no quedará oculto, no podrá evitar la acusación de la justicia. Claro, esta es la justicia con mayúscula, es Dios, ¿no? Es otra forma de hablar de Dios. Y ya se nos introduce de a poquito el tema del juicio final. En este mundo, unos dicen que Dios existe, otros dicen que Dios no existe, unos dicen que Dios es bueno, que salva al justo, otros dicen que no salva al justo, que es arbitrario, y todo esto se va a aquilatar, por decirlo de alguna manera, el día del juicio final. Ahora parece que todo da igual, pero Dios lo ve todo, lo conoce todo, lo escucha todo, y no va a pasar de largo la justicia, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir. Bueno. Miren que vamos a levantar acá. Pues habrá examen para las resoluciones de los impíos. El examen es, en el libro de la sabiduría es el juicio final. Cada vez que veamos en los distintos textos que aparece el tema del examen, que va a haber un examen, que pasar el examen, aprobar o reprobar el examen, se está haciendo referencia al juicio final. El informe de sus palabras llegará hasta el Señor y quedarán probados sus delitos, porque un oído celoso lo escucha todo. Ahí oído, yo lo puse, no, yo no lo puse, pero en el texto ese oído va con mayúscula, porque ese oído quiere decir Dios, ¿no? Y no le pasan inadvertidos cuchicheos ni protestas. Cuídense, por lo tanto, de murmuraciones inútiles. Claro, inútil en el mundo griego de la Biblia griega significa lo que no conduce a la salvación. ¿Qué es lo útil? Lo que conduce a la salvación, ¿no? Entonces, este es un tema después muy desarrollado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno. Y absténganse de hablar mal, porque aún la palabra más secreta tiene sus consecuencias y la boca mentirosa lleva a la muerte. De vuelta, la boca mentirosa es el que blasfema,
el que dice falsedades de Dios. No busquen la muerte con una vida extraviada. Bueno, aquí está toda la tradición bíblica de que el pecado es el pecado lo que produce la muerte, ¿no? Adán y Eva, antes de comer el fruto, eran inmortales, vivían con Dios, vivían en el jardín del Edén. En cuanto transgreden la orden divina, mueren. Entonces de ahí viene que el pecado, la desobediencia a Dios, es lo que trae la muerte a la vida del hombre, ¿no? Entonces, acuérdense que en el paraíso había dos árboles que salen en el texto, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. El árbol del bien y el mal, que es un mito antiguo, muy conocido, que está también en la Odisea y en otros muchos sitios. Entonces, Dios los echa del paraíso para que no puedan llegar al árbol de la vida. Es decir, han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ya no pueden comer del árbol de la vida, que es lo que te da la vida eterna. Y quedan así sujetos a la muerte. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el pecado produce la muerte y es lo que, lo que se está haciendo referencia acá, ¿no? Ni se atraiga la perdición con las obras de sus manos. Claro, hay que actuar con justicia, hay que actuar con sabiduría. Habíamos dicho que el que recibe el Espíritu Santo y se hace sabio porque actúa con justicia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. No, ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes, todo lo creó para que existiera. Claro, este es un tema típico de este libro. La muerte es producida por el pecado. Dios es un Dios de la vida, Dios es un Dios de vivos, Dios es un Dios que no es un Dios de los muertos, es un Dios que resucita a los muertos, ¿no? Bueno, seguimos. Las criaturas del mundo son saludables. Claro, este es otro tema de la tradición sapiencial, ¿no? Esto ustedes ya no se van a acordar, pero lo vimos en el libro de los Proverbios, que se preguntaban, ¿para qué hay culebras, víboras, ¿no? Todas las criaturas son saludables, porque Dios crea un mundo que es bueno y todo lo que crea Dios es bueno, ¿no? Y dice, y no hay en ellas veneno de muerte. Esperen que vamos a subir. Veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Claro, el inframundo, ¿no? El mundo de los muertos, el Sheol en hebreo, el Hades de los griegos, ¿no? Bueno, porque la justicia es inmortal y la injusticia es la adquisición de la muerte. Y ahí está la tesis de todo el libro de la sabiduría, o de esta primera parte. ¿Cuál es la tesis? La justicia es inmortal. El hombre que se ha llenado del Espíritu Santo, que es la justicia, queda contagiado de inmortalidad, mientras que el que no tiene el Espíritu Santo, que es la justicia, comete injusticia y por lo tanto muere. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer otro del mismo capítulo 1. Vamos a leer estos versos. Yo les pongo ahí para que después van a ver que el texto que yo le pongo difiere del que tienen ustedes en las Biblias, porque siempre les digo lo mismo. Estas traducciones son traducciones más hechas, mucho más fieles a lo que dice el texto hebreo del original, en este caso griego. Bueno, dicen, los impíos llaman a la muerte con obras y palabras, creyéndole a su amiga, se perdieron por ella. Bueno, la idea es que como el pecado produce la muerte, el impío, que es el pecador, va a la muerte. Y además, en el fondo le da felicidad. Está loco de felicidad por tener por amiga la muerte, ¿no? Y fíjense cómo sigue, dice, y ha hecho con ella un pacto porque son dignos de formar parte de ella. Claro, los impíos pertenecen a la muerte, ¿eh? Porque son pecadores, porque se regocijan en el pecado y porque el pecado produce la muerte. Seguimos leyendo. Se dijeron razonando equivocadamente, ¿no? Fíjense cómo acá va a ser una descripción de lo que piensa un ateo hoy. Esto no es antiguo, esto es un ateo 2023. La vida es corta y triste. O sea, por mucho que vivamos, los años que vamos a vivir, por más que sean muchos, siempre van a ser pocos porque nos vamos a morir, ¿no? Y la muerte del hombre irremediable. Y no se sabe de nadie que haya regresado del Hades. Claro, nos morimos, aunque vivas muchos años, 90, 100, no importa, te mueres
y nadie vuelve, ¿no? Entonces dice, nacimos casualmente. Claro, ¿qué piensan esto? No es que mi nacimiento viene a cuento de un plan de alguien, no, no, no. Mis padres, no sé, se conocieron en un tren, se enamoraron y por casualidad, porque si hubiesen ido en otro tren, no se hubiesen conocido, entonces todo pasó por casualidad. Y ya, no digamos ya que el espermatozoide que tuvo la suerte de juntarse con ese óvulo, todo es casualidad en la vida. Evidentemente, lo que está acá de atrás es que, fíjense qué gracioso, que esto tiene que ver también con lo que nuestro amigo Carlos Marx decía también, ¿no? Que es del materialismo marxista. Que en definitiva hemos nacido por casualidad y una vez que esta vida termina, todo se acabó, te entierran y se acabó. Y si hay una ceniza, se esparcen, se tiran al mar y se terminó, ¿no? Es lo que dicen nuestros amigos los comunistas materialistas, ¿no? Bueno, dice, ¿dónde estábamos? Luego, a ver, esperen que subir un poquito. Luego pasaremos como quien no existió, nuestro aliento es como el humo y el pensamiento chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como suave brisa. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Claro, acuérdense que esto lo vimos en el Eclesiastés, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el Eclesiastés? El Cogelet. Decía, pero si aunque sea se acordaran por los siglos de los siglos del bien que yo hice, valdría la pena, pero ni eso, ¿no? Pero ni eso. Bueno, sigue diciendo, pasará nuestra vida como rastro de nube, se disipará como neblina, acosada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra y nuestro fin no puede ser retrasado. Está aplicado el sello, esta es la idea del sello de la muerte, ¿no? Se pone el sello y nadie regresa. Y sigue diciendo, no hay retorno, o sea, el impío comienza o sea, lo que dice el impío es, la existencia es limitada, efímera, y todo lo que existe es por pura casualidad, todo pasa por casualidad. Entonces lo que hay que hacer es gozar de las cosas buenas, que es lo real, y se terminó. La vida se acaba con la muerte y listo, ¿no? Eso es lo que dice. Ahora sí, vamos a subir un poquito más. Dice, por eso, a disfrutar de los bienes presentes. Esto es lo que dice el impío, ¿no? A disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil y llenarnos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral, coronémonos con capullo de rosas antes de que se marchiten. Bueno, una cosita respecto a este del tema de las coronas, ¿no? Hoy las mujeres se ponen coronitas de flores, las novias, vieron que a veces se ponen coronitas de flores, pero en el mundo griego eran los varones los que se coronaban, se ponían coronas de rosas o de laureles, muy especialmente cuando tenían que ir a alguna fiesta, algún banquete, se ponían una corona de flores. Hoy, imagínense si ustedes organizan una boda de uno de sus hijos o si hacen un cumpleaños y el marido de ustedes se aparece con una coronita de flores en la cabeza, ¿no? Bueno, imagínense. Pero estos no eran así. De hecho, fíjense que el primer protomártir de la iglesia, el famoso Esteban, la palabra Esteban quiere decir coronado y es un nombre masculino. O sea que coronarse de rosas es porque iban a un banquete vestido de fiesta y iban con una corona de rosas. Bueno, entonces sigue diciendo, que no quede ninguna rosa sin participar de nuestra orgía, dice, ¿no? De nuestra orgía. Bueno, fíjense cómo este verso lo habían quitado de muchos manuscritos, ¿no? Yo les puse ahí la rosa, que ninguna rosa quede sin participar, pero en realidad lo que el texto se está refiriendo es al órgano sexual femenino, ¿no? El texto que se conservó en latín dice
que ningún prado existe sin que camine sobre él nuestra lujuria. Pero el prado es un eufemismo, porque el hombre no libera su lujuria sobre un prado, ¿no? Sino sobre el sexo femenino. Entonces, el texto habla de los dos grandes goces primarios del hombre, comer y el sexo. Entonces, lo que pasa es que en la tradición cristiana, si uno tuviese que poner que ninguna vagina se quede sin que la goce nuestra lujuria, sería terrible, sería una cosa fuertísima. Entonces lo fueron borrando de los manuscritos y el texto latino lo conservó, pero con ese eufemismo del prado para indicar la vagina, que es en realidad a lo que se está refiriendo, ¿no? Bueno, dice, dejemos en todas partes huellas de nuestra alegría, porque esta es nuestra suerte y nuestra fortuna. Bueno, entonces, si la vida se termina con la muerte, nuestra suerte y nuestra herencia, ¿cuál es? Disfrutar lo que uno pueda. Entonces, lo que pasa que, bueno, si uno se pone en el horizonte de la vida solo disfrutar, lo que cabe es inevitablemente lo que uno termina haciendo es transgredir la justicia y pecar, ¿no? Por eso dice, seguimos leyendo, atropellemos al justo que es pobre, no nos apiademos de la viuda, ni respetemos las canas venerables del anciano, que sea nuestra fuerza la norma de la justicia. Claro, ¿qué es justo? Disfrutar, por lo tanto, lo que yo pueda hacer, lo que quiera hacer. Entonces, ¿qué razón hay para no disfrutar? ¿Qué razón hay para respetar al pobre? ¿Qué razón hay para ayudar a la viuda? Ninguna, ninguna. Bueno, dice, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Claro, la fuerza es la norma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que la fuerza puede hacer. Chantaje, dinero, lo que sea. Lo justo es lo que yo puedo hacer. Si yo puedo, lo hago. Si puedo hacer una injusticia, la hago, ¿no? Bueno, dice, tendamos trampas al justo que nos resulte incómodo, se oponen a nuestras acciones. Claro, el mártir es incómodo. ¿Por qué? Porque el mártir es un testigo de que hay otra posibilidad en la vida, que es todo el mundo peca, todo el mundo lleva una vida desordenada. Cuando yo veo a una persona juiciosa y ordenada, es la demostración de que lo que yo hago no es la única vía, que hay otras vías, ¿no? Entonces es incómodo, y como es incómodo hay que matarlo, ¿no? Nos echa en cara las faltas contra la ley, claro, justamente es lo que hace una vida virtuosa. Nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Declara que conoce a Dios y dice que Él es hijo del Señor. Claro, esperen que ustedes, yo estoy leyendo de la Biblia directamente y me pasé acá. Bueno, claro, dice, declara conocer a Dios y dice que Él es hijo del Señor. Esta es la ley judía. La ley judía le dice al viejo Eleazar que él tiene que cumplir con la ley que le reveló Dios. Entonces, como yo soy un impío y a mí la ley no me dice nada, entonces voy y hago lo que quiero. Entonces, mi razón dice que no hay que robar para que no te pillen, o si te agarran, pero si no te agarran puedes robar, ¿no? Entonces dice, tenemos el tema ese que el Hijo del Señor, porque habla del Hijo del Señor porque después va a hablar a Dios como Padre, ¿no? Bueno, entonces se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta, lleva una vida distinta a los demás y va por un camino aparte, no considera de mala ley. A ver, que creo que ya terminamos con esto. Bueno, vamos a terminar con este parrafito y lo dejamos para la que viene, pues ya son las 9. Y se aparte de nuestras sendas, como si contaminasen, proclama dichoso el final del justo y se gloria de tener por padre a Dios. Claro, se gloria de tener por padre a Dios, pero en realidad como ellos creen que se termina la vida y ahí se termina todo, entonces, ¿qué importa, no? Bueno, vamos a dejar acá, que ya son las 9 y ustedes ya saben, todos saben qué pasa a las 9 acá, que me vienen a retar, porque no los dejo irse a cenar. Así que los dejo irse a cenar y ya el jueves que viene ya sí vamos a tener
la última clase del libro de la sabiduría y del curso completo. Acá termina el curso. Y después veremos qué hacemos. Esperen que voy a parar la grabación.